Sean bienvenidos, vamos a trabajar el indicador de logro 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Y el ejercicio propuesto en el siguiente diagrama identifica lo siguiente: los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Y tenemos en este caso los ángulos que están entre la recta L y M. Acá tenemos la recta L, vamos a marcar acá, y la recta M. Entre estas dos, ¿cuáles ángulos se encuentran? Se encuentra el ángulo B y el ángulo C. Entonces tenemos el ángulo B y el ángulo C. Y también se encuentra el ángulo E y el ángulo H. Este sería el número 1. La vamos a marcar con diferente color. Entre la recta L y la recta M está el ángulo B y el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Luego tenemos los ángulos que no están entre la recta L y M. Las que no están entre la recta L y M son el ángulo A, vamos a marcar aquí, el ángulo A y el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Entonces ese es literal 2. Tenemos allí, decíamos, el ángulo A y el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Luego tenemos los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Los que se encuentran a la izquierda de S, acá tenemos la recta S. Los que se encuentran a la izquierda son el ángulo A, lo vamos a marcar de azul, y el ángulo E, vamos a marcar acá también con azul, y el ángulo B y el ángulo F. Entonces tenemos número 3. Los que están a la izquierda son el ángulo A y el ángulo E, decíamos, y el ángulo B y el ángulo F. Y a la derecha está el ángulo D. Tenemos acá el ángulo D y el ángulo H. El ángulo D y el ángulo H. Y tenemos el ángulo C y el ángulo G. Entonces lo vamos a marcar acá. Este va con este. Y ahí tenemos ya la solución al ejercicio propuesto. Vamos
Vamos a trabajar la conclusión y tenemos que los ángulos que se identifican reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que lo forman, como en los siguientes ejemplos. Tenemos aquí la recta S, la recta L y la recta M. Y los ángulos internos en este caso es el ángulo B, este es el ángulo B, este es el ángulo C, acá tenemos el ángulo E y el ángulo H. Estos son los ángulos internos. Luego tenemos los ángulos externos. En los ángulos externos, en este caso tenemos el ángulo A, es un ángulo externo. El ángulo D es otro ángulo externo. El ángulo F es ángulo externo. Y el ángulo G es otro ángulo externo. Luego tenemos los ángulos correspondientes. Entre los ángulos correspondientes tenemos el ángulo A. El ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Tenemos aquí el ángulo E. El ángulo D. Tenemos acá el ángulo D. Vamos a cambiarlo de color. El ángulo D es correspondiente con el ángulo H. El ángulo D, decíamos, es correspondiente con el ángulo H. El ángulo B es un ángulo correspondiente también. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Acá tenemos el ángulo F. Y el ángulo C, tenemos el ángulo C, es correspondiente con el ángulo G. Acá tenemos el ángulo G. Entonces los ángulos correspondientes son el ángulo C con el ángulo G, el ángulo B con el ángulo F, el ángulo A con el ángulo A con el ángulo E. Y el ángulo A, decíamos, es correspondiente con el ángulo E. El ángulo D es correspondiente con el ángulo H. El ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Y el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Vamos a trabajar los ángulos alternos externos. En este caso tenemos el ángulo A es alterno del ángulo G. Vamos a marcar así. El ángulo D, el ángulo D es alterno del ángulo
F. Estos ángulos son alternos externos. El ángulo D es alterno externo del ángulo F y el ángulo A es alterno externo del ángulo G. Luego tenemos los alternos internos. El ángulo B, tenemos acá el ángulo B es alterno del ángulo alterno interno del ángulo H, y el ángulo C tenemos acá, este es interno, el ángulo C es alterno interno del ángulo E. Acá tenemos el ángulo E. Entonces estos son ángulos alternos internos. El ángulo C es alterno interno del ángulo E y el ángulo B es alterno interno del ángulo H. Tarea sugerida. Para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Que tengan una feliz tarde y un bendecido día.